En los años de gobierno de un rector, que a mí me toca, y ya voy por el tercero, para alegría de algunos profesores, que ya está terminando la cosa, hay actos que son importantes, que marcan, hay actos que enorgullecen. En fin, en la vida del rector hay muchas cosas, pero creo que yo tengo el enorme privilegio de vivir lo que nadie va a vivir, que es el acto de firma de este documento que vamos a hacer con Julio Diamante. Yo creo que los que hemos crecido y nos hemos criado en la lucha por la libertad y en la democracia, creo que no hay mayor orgullo y mayor privilegio que compartir este momento. Esto le vincula a que esta sea su casa y para nosotros eso es un honor. Y lo primero es que vamos a proceder a la firma del documento de cesión de su archivo. Y hemos tenido además también el honor y el privilegio de que ha firmado como testigo el presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, don José Manuel Cabra de Luna, al cual le cedo la palabra. Hoy nos convoca aquí un acto inusual y es infrecuente porque nuestro pueblo, tan generoso para muchas cosas, tan solidario en ocasiones excepcionales, no suele serlo en actos que ayuden a conformar conscientemente la memoria colectiva. De alguna manera somos dados a instalarnos en esa región que acrecienta el olvido y que se acoge al lema de «Tras de mí, el diluvio». Pero no es este el caso. Hoy asistimos a un acto de harta liberalidad, guiado por la conciencia de estar obrando para el mañana. Pero es este un acto de naturaleza bifronte, como en el fondo toda donación lo es. Por quien da y porque quien, agradecido, recibe y adquiere compromisos al respecto. Aunque por en medio de todo el proceso haya habido, y de modo muy significativo, personas e instituciones a las que luego haremos debida mención. Don Julio Diamante. Él es el protagonista principal aquí. Él y su generosidad surgida del convencimiento de que todo su hacer, su vida entera, en realidad no ha sido sino una extraordinaria aventura personal y al tiempo colectiva. Así es el cine, un arte que para desarrollarse ha de conjuntar y conjugar a muchos, a oficios muy diferentes, a protagonistas muy distintos, para al final, y bajo una sabia dirección, poder alumbrar esas maravillosas historias que nos harán reír, llorar, meditar o quedarnos completamente sobrecogidos. No hace aún una semana, todavía no la hace, tuve el honor de presentar al señor rector de la universidad en un acto público de muy diferente condición. Era un foro empresarial. Me referí allí al diagnóstico que el brillante y muy agudo catedrático de Astronomía y Matemáticas, don Diego de Torres y Villarroel, dijo al analizar la crisis de la Universidad Española a fines del 17. Literalmente escribió: «El mundo está ya de otro humor que el que tenía cuando se fundó la Universidad de Salamanca. Y los hombres en esta época aspiran a otras máximas y otros estudios más conformes al genio del siglo». Siempre me maravilló esa expresión, genio del siglo, por su concisión, por su precisión y por su belleza en el decir. Pues bien, aceptando la altruista donación de don Julio Diamante, la Universidad de Málaga está tomándole el pulso a nuestro tiempo, conservando su memoria. Está fundiéndose con el genio del siglo, porque el cine constituye el acervo común de nuestro tiempo a caballo entre dos centurias.
Los libros y documentos de nuestros archivos y bibliotecas son como los ladrillos con los que se construye el edificio de la memoria colectiva, de la historia. Y aquí hay investigadores que saben de lo que hablo y que lo viven día a día. Quien quiera estudiar la época del cine español de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, quien quiera investigar sobre la Semana Internacional del Cine de Autor de Benalmádena, quien quiera conocer esa etapa de nuestro cine por dentro, tendrá que acudir desde ahora al Archivo Julio Diamante de la Universidad de Málaga. Es esta una forma ejemplar de servir a la sociedad y al país. Muy cerca de donde físicamente va a estar el legado que hoy nos concierne, se halla la Biblioteca Alfonso Canales, gran intelectual e insigne poeta, inolvidable presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Se trata de la que fue mejor biblioteca privada de Andalucía y primera que con su archivo adjunto fue declarada bien de interés bibliográfico de esta comunidad autónoma. Hoy, gracias a la generosidad del poeta y su familia y a la muy significada de esta universidad, los libros están a disposición de todos. Son ya un bien común, puesto que son de nuestra universidad. Se trata de una biblioteca de las denominadas humanistas, por ser generalistas, lo que quiere decir no especializadas, sino de aquellas que por el amplio espectro de la materia de que trata es capaz de ofrecer una mirada general sobre el mundo en la época en que la biblioteca se formó. El legado Julio Diamante, por su rigor y por su singularidad y rareza, es, en cambio, una biblioteca especializada que permite el conocimiento de una concreta disciplina, el cine, y el de un tiempo y unas actividades específicas relacionadas con él y con especial referencia a Málaga y su provincia. Así pues, me atrevería a decir que estos documentos, estos libros y publicaciones llegan a la UMA para iniciar una nueva vida, porque así será cuando los estudiosos acudan a ellos. Muy bien lo expresó Quevedo en su hondo soneto: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Y así, estos libros, estas revistas y documentos de su legado, don Julio, aparentemente yertos ya, revivirán cuando ojos escrutadores y amantes del cine y de su historia dialoguen con ellos, vuelvan a mirarlos y a leerlos con el amor del investigador o del meramente curioso. No me corresponde a mí glosar la figura artística y el discurrir profesional de don Julio, que esa es tarea de don Manuel Bellido, que me seguirá en el uso de la palabra, pero sería muy injusto y discorde a la verdad si no hago una referencia a determinadas personas que han hecho posible no ya este acto, que también, sino el hecho mismo que aquí nos convoca. Las instituciones son las que dan carácter de perdurabilidad a las actividades de los hombres. Ellas son necesarias, pero sin personas concretas que las sirvan, nada pueden hacer. Hay una figura embrionaria de esta historia y me refiero al académico don Carlos Taillefer de Aya. Una vez el señor de Amante le expresó el deseo de que no quería que se perdiese en su archivo y biblioteca y que solo confiaba para ello en instituciones de plena seriedad y con acreditada durabilidad en el tiempo. Don Carlos lo planteó en la Academia de Bellas Artes y ésta, por unanimidad, reunida en sesión plenaria, acordó dirigirse a la universidad por estimar que ese era el lugar idóneo para su conservación, custodia y estudio. Es en ese momento cuando aparecen dos figuras claves también. El vicerrector de Relaciones Institucionales, don Juan Antonio García Galindo,
y la vicerrectora de Cultura, doña Tecla Lumbreras. Y gracias a todos ellos comenzó el proceso que hoy culmina. La Real Academia, que me honro en presidir, ha servido de mediadora, de puente entre donante y donataria, y por ello en el convenio que va a suscribirse aparece ella, y en señal de colaboración entre instituciones, los académicos de San Telmo tendrán para el uso y estudio de esta documentación la misma consideración que los investigadores de la UMA. Un final feliz para un buen principio. Hace ya unos años, entre esta querida universidad y la Real Academia de Bellas Artes se firmó un convenio marco que sirviera de base a actividades concretas que entre las dos instituciones pudieran desarrollarse. Y recuerdo que al concluir la firma, el rector me dijo: «Señor presidente, espero mucho de este convenio y del trabajo conjunto de las dos instituciones». Y pregunto yo aquí y ahora, señor rector, ¿no es esta una buena manera de colaborar? Gracias, don Julio. Gracias también a don Carlos Tallefer, a don Juan Antonio García Galindo, a doña Tecla Lumbreras, a la Universidad de Málaga representada por su rector magnífico, por haber andado hasta el final este camino que culmina en la adaptación y aceptación del legado de un rebelde muy activo que, con su conducta, acredita un gran amor a la sociedad de sus días y a todos cuantos en el futuro le sucedan en esta extraña pero apasionante singladura que es el tiempo común, es decir, la vida. Muchas gracias. Soy periodista ante todo y debo decir que como tal uno siempre tiene el temor y la preocupación de bautizar lo que escribe con un titular, pero siempre, como digo, puede deslizarse, puede ocurrir que ese titular sea insulto o que sea corriente. Yo de hecho había titulado esto de una manera casi muy recurrente, Los papeles de Julio Diamante, pero como esto iba a suceder a las 12:30 y se ha adelantado por razones de fuerza mayor y estamos en otro momento del día, creo que es más apropiado y además va a resultar mucho más cinéfilo decir que esto es un desayuno con diamantes. Un desayuno con diamantes, mucho mejor, más apropiado. Señoras y señores, en su afán reduccionista, la Wikipedia constriñe gigantes, los achica y minimiza como si toda una vida se pudiera sintetizar de repente en unas cuantas frases sin incurrir en inexactitudes o en cosas aún peores. En el caso de Julio Diamante, esta autoproclamada como enciclopedia libre falla desde la base y al indicar su lugar de nacimiento, qué cosa tan simple, ¿no?, convierte a este insigne gaditano, que incluso tiene calle en la trimilenaria, en un señor de Murcia. Figúrense lo que dice la Wikipedia. Seguro que Miguel Miura le hubiera sacado punta sarcástica a este hierro, no solo garrafal, sino de garrafón. Menos mal que al fin y al cabo sí acierta, en cambio, en la fecha de su nacimiento, 1930. Es decir, que Julio, acostumbrado a balancearse en la elasticidad del tiempo, ya frisa a los 90 años, como le ocurre a mi padre, y que por eso mismo, por ser coetáneos, ambos, pese a su edad avanzada, siguen siendo niños de la guerra. En la infancia de estas personas aún perdura el desgarrón de las bombas, el estruendo de la batalla, el espanto inconsolable de la fosa común. Mi padre me cuenta hechos realmente estremecedores. Él, hecho un párvulo, iba al colegio y a lo lejos veía elevarse la nube letal de la artillería. Divisaba desde el patio de su escuela a los aviones empecinados una y otra vez en descargar sin treguas su mortífera munición. Fue sin duda la peor lección de su vida y la aprendieron en el patio de un colegio. Todo esto tan bárbaro, esas imágenes aterradoras que no se desvanecen ni menguan, así que pasen décadas y centenarios, noqueó a una generación completa de españoles. En aquellas terribles y enloquecidas circunstancias se forjó el carácter luchador de Julio, su radical inconformismo, el esencial espíritu disidente con el que cada día encara el porvenir.
Conoció el dolor muy cerca, el exilio, los apresamientos indiscriminados en su propia familia. De entonces, creo yo, arranca su fortaleza, el compromiso inalterable y valiente con la libertad. Con esa actitud vitalista no hay quien lo quiebre. Ahí lo tienen. Parece pensar como el pintor granadino Manuel Vela, que suele decir que antes morir que perder la vida. Esta es una frase magistral, sin duda, que le he escuchado estos días a José María Luna en la presentación de Los Cantos de la Muerte, la nueva exposición temporal de la Fundación Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso. Vayan a verla, se la aconsejo, es realmente formidable. Julio es grande por eso, por su primigenia rebeldía, pero también lo es por su corpulencia, por una anatomía que es tan contundente como acostumbran a hacerlo sus opiniones. En este sentido, su fortaleza física es equivalente a su consistencia intelectual. Al hablar de él, la genética y una rigurosa formación se coaligan y ya ven, dan la talla. Es hombre de acción, capaz de subdividirse en varios yos y aplicarse a través de ellos en diversas tareas con resultados siempre brillantes. Un ser multidisciplinar, según la terminología al uso en estos días. Y así fue desde el principio. En la universidad, en la década de los 50, se las arregló para multiplicarse como lo hacen los cuerpos ante una colección de espejos. Participó en las conversaciones de Salamanca, donde su trabajo de prácticas, el proceso, fue seleccionado junto a un sombrero de paja en Italia de René Clair. También acudió a las conversaciones de Cáceres. Estuvo en los encuentros de la poesía y la universidad, en el primer homenaje a Ortega y Gasset poco después de la defunción del filósofo, en el que coincide con Sánchez Dragó. Miren dónde han terminado ambos. Le tocó cerrar este homenaje póstumo en medio de las tensiones con el CEU, Sindicato Español Universitario, y la Falange. Lo plantearon los estudiantes para distanciarse del duelo oficial como un recordatorio laico en una marcha hasta la tumba del pensador desaparecido. Impulsó también el Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, que nunca llegó a celebrarse, pero que fue donde germinó la primera gran revuelta estudiantil en plena dictadura franquista, la que trajo consigo desórdenes y manifestaciones en Madrid que obligaron al régimen a decretar el estado de excepción. Hubo depuración de profesores, expulsiones del claustro, docentes expedientados y encarcelamientos sistemáticos, entre ellos el que él mismo sufrió. Por primera vez, un seísmo estudiantil sacudió la estructura del Estado totalitario. Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo, Ruiz Jiménez, Gabriel Elorriaga, gente principal, se vieron en el ojo de un huracán que hizo que el gobierno se tambaleara. Eran épocas de riesgos y de audacias. Diamante formó parte de la primera célula universitaria del Partido Comunista, junto a Ramón Tamames, a Jesús López Pacheco, Enrique Mújica, Juana Pacheco y Julián Marcos, cuyos contactos con la dirección del partido en el exilio eran en Madrid los hermanos Carlos y Jorge Semprún. A este último, por cierto, le presentó a Javier Pradera, que más tarde llegaría a ser destacado editorialista del diario El País. Julio estaba en el meollo, en el núcleo clandestino de la insurrección. Las actividades de este grupo de jóvenes alumnos dan sobradamente como material de informe policial secreto, eso desde luego, pero también son relevantes como la levadura de una novela negra enredada en las mismas tripas de la tiranía. La policía lo tenía fichado. Su nombre estaba en las listas de sospechosos. Era aquel un ambiente opresivo en el que, sin embargo, él y gente como Juan Antonio Bardén consiguieron infiltrarse como un sólido grupo de resistencia antifranquista. Le tentó el periodismo, la medicina, pero lo que verdaderamente le atrapó como si se tratase de un imán, seduciéndolo de inmediato, fue el cine, la televisión y el teatro. Llegó a ser director del TEU, Teatro Español Universitario, con apenas 20 años. Disciplinas artísticas en las que sobresalió con adaptaciones muy notables del nivel del Proceso, la Sonata de los Espectros y el Tintero. Él y su esposa entonces, Elena Sáez, se abrieron paso en un mundo asfixiante. A los censores y las limitaciones opusieron ingenio,
atrevimiento y propuestas rompedoras y experimentales de indiscutible calidad artística. Con Elena Sáez, además, coescribió muchos de sus largometrajes, plasmándose en ellos una imagen más real de la mujer. Eran perfiles femeninos que vinieron a retratar sus frustraciones y ataduras en unos años en que la ley seguía prolongando la sumisión en la pareja y daba un papel absolutamente secundario a ella. Elena, además, fue pieza imprescindible en el exigente engranaje de la Semana de Cine de Autor de Benalmádena. Supervisaba las proyecciones, resolvía problemas y conseguía, pese a toda suerte de zancadillas, que la modernidad del cine formara parte del aprendizaje del público en aquel festival trascendente y subversivo, tal cual constaba en las denuncias interpuestas constantemente contra él. Pronto, el incipiente talento de Diamante también llamó la atención en el extranjero. La Berlinale habría de premiar uno de sus primeros documentales y el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París escogió su mediometraje Antes del desayuno, una película en 16 milímetros, encuadrada entonces en la corriente naturoexpresionista o neoexpresionista. Cuando se acuerda de esa película, a Julio le viene a la cabeza que fue una experiencia muy radical, en donde tuvo como principal colaborador a Carlos Saura, como actor y también como director de fotografía. Colaboró en Radio Madrid con textos literarios, en los estudios Moro. Figura como cofundador de la revista Nuestro Cine, para la que hizo, por ejemplo, la cobertura del Festival de San Sebastián, y poco a poco empezó a descollar como director escénico con célebres versiones de dramaturgos incómodos para las autoridades del momento, incluidas las eclesiásticas, claro está. De sus conflictivas relaciones con la censura sale un voluminoso libro. Serían refriegas administrativas y verbales que alcanzaron momentos cómicos si estos no fueran trágicos. Nada era inocente para los santos vigilantes de la moral en su empeño de pureza y de apartar al mundo del pecado, de modo que la prohibición y el apercibimiento terminaba transformándose en demasiadas ocasiones en un disparatado látigo casi cotidiano. Encontramos un estupendo y delirante ejemplo de tan obsesiva persecución en su documental sobre la pintura de Velázquez, Velázquez y lo velazqueño. Un trabajo premiado en el Festival de Berlín, como antes se ha dicho, que tenía como mejor virtud, fíjense, lo que el censor de turno consideraba curiosamente como más reprobable y peligroso, es decir, y cito textualmente, que el desnudo femenino en este documental parece vivo, refiriéndose en la calenturienta observación clerical a cómo aparecía en la pantalla la Venus del espejo, excesivamente sensual, según su apreciación. Vaya por Dios, exactamente fue sensual como la concibió el maestro sevillano. Y lo cierto es que nunca un reproche resultaría tan gratificante y elogioso. Su amigo y maestro Luis García Berlanga solía despachar con ironía los contenciosos con la censura, que también en su caso eran incontables. Supresiones, modificaciones y otro tipo de alteraciones estaban a la orden del día. Llegaron a ser los ataques tan insistentes y frecuentes que los funcionarios encargados de este menester no se cortaban un pelo y llenaban los guiones de tachaduras y correcciones en aluvión. El director valenciano, lejos de enojarse ante tantas intromisiones e impertinencias, tuvo una salida brillante, como las que acostumbraba siempre. Una vez, ya cansado de los recortes de la tijera y de las enmiendas, invitó al censor a firmar a medias la obra. Tenía mérito, pues lo había hecho con él prácticamente. Diamante admiraba a Berlanga infinitamente, y tanto es así que le dedicó una soleá de Cádiz en el velatorio de este. Ahí, por cierto, asoma otra de sus carencias, el flamenco como expresión artística en la que confluye lo popular y lo culto. Situado frente al féretro del autor de Bienvenido Mr. Marshall, le cantó esta letrilla. Yo, por supuesto, no me atrevo a cantarla, solamente a decirla. Las lágrimas y las risas hay con Plácido y el verdugo nos hicieron entender lo agridulce de este mundo. Cuando se muere algún pobre, que solo va el entierro. Y cuando se muere un rico, ay, va la música y el clero. Cuando se muere Berlanga, ay, se entristece el mundo entero. Julio transita con enorme autoridad
por el enigmático, grave y complejo universo del cante, el baile y el toque. Lo ha difundido por todos los medios que ha tenido a su alcance, a mano, y además ha estudiado en profundidad los vínculos de lo hondo con otras manifestaciones musicales de hondas raíces, como sucede con el blues y el jazz, géneros que parecen distantes, casi contrapuestos, y que sin embargo tienen muchos puntos de coincidencia. Anoche mismo lo disfrutamos de nuevo en la relación entre Tomatito y Michel Camino en el Teatro Cervantes, en un fabuloso concierto. Él, Julio, lo ha buscado como aficionado y los ha entendido con rigor e investigación, comparando y disfrutando de las afinidades, las vecindades, como le gusta definirlo, y las confluencias entre estas músicas vivas y poderosas. En 1958 contribuyó en la puesta a punto de las primeras conversaciones nacionales de jazz y no se detuvo ahí. Entre 1953 y 1954 puso en antena el primer programa especializado en jazz en España. También en eso fue un pionero. Lo hizo en Radio Nacional, a la que llegó de la mano del cineasta y pianista Jesús Franco, otro que idolatraba el jazz como antes lo había hecho Ramón Gómez de la Serna. Era una emisión semanal con un nombre ciertamente académico, como de tesis doctoral, Historia y Estética de la Música Afroamericana. Hay un Julio Diamante teórico, pero esta función analítica no la hace con frío distanciamiento científico sobre su objeto de estudio, sino disfrutando al máximo de esta afición. El jazz, palabra en cierto modo desterrada en el franquismo por extranjerizante, encontró en él a un firme valedor desde temprana edad. De hecho, a finales de los años 40 ya había sido cofundador del pionero Hot Club Jazz de Madrid. Y también el blues lo ha tenido siempre como entusiasta partidario. Diego Galán recordaba en un artículo que Diamante tenía un bar en el que la música de los negros fluía como fluía la conversación o las bebidas espirituosas en noches interminables. Con el flamenco incluso va más allá. Pone sus poemarios, otra de las vertientes de este hombre de múltiples ángulos y miradas, al servicio de voces y artistas a las que dedica su atención. Libros como Blues Hondo, El cantaor Cantes de vida y vuelta y Soleares de la soledad antigua ilustran acerca del interés de Julio por el folclore, las formas y afinidades del jazz, el blues y el flamenco. Como era de esperar, esta inclinación habría de filtrarse tarde o temprano en su obra cinematográfica. La Carmen, filmada en 1975, después de no pocas dificultades de toda índole, confía su atmósfera netamente flamenca a las intervenciones de Rafael Romero el Gallina, Enrique Morente y Enrique el Cojo, junto a la protagonista, la bailaora Sara Lezana. De la banda sonora, a tono con las circunstancias, se encargó el guitarrista Manolo Sanlúcar, y en su cartel arreciaban los colores en un diseño decididamente novedoso y pop. Huyendo de tópicos, Diamante ambienta la archiconocida trama de Mérimée en la España contemporánea, en la de 1975, para descontaminar así un relato demasiado manoseado. Lo descontextualiza, lo despoja de su tinte romántico y así lleva a cabo una verdadera disección de la españolada sin dejar de ser fiel al relato original del escritor y viajero francés. José, un fenomenal Julián Mateos, es ahora un soldado raso, está haciendo la mili, de porte chulesco, con un turbio pasado como seminarista, un hombre poseído por el odio y los celos que comete un crimen por despecho. Hay escenas carcelarias en las que la agujeta se desahoga, seres atormentados al borde de la delincuencia, la España negra y atrasada perdida en el ciego laberinto de la venganza, sometida a supersticiones y reflejada en las gafas oscuras del asesino. Hay toreros, como no, y una mujer forastera fascinada por el estereotipo del macho ibérico. Hay, en fin, algún rasgo provocador, como lo es presentar a una Carmen con un amante negro, lo que llevó al director a un nuevo tropiezo con la sociedad bien pensante. Pero lo que principalmente subyace es ella, y en ella, en esta llamativa producción, es su atracción por el flamenco. Resulta realmente definitorio ese Morente juvenil cantando en un tablao, o Enrique el Cojo adueñándose de la pantalla en la escena del salón de ensayo, donde muestra en estado de gracia, el suyo en realidad el natural, que el zapateado no lo es todo en este arte de completa expresión corporal. Idéntica motivación le llevó a redoblar su interés por Vicente Escudero, un castellano de Valladolid, auténtico renovador de la danza flamenca en nuestro país, a quien dedicó un extraordinario documental. A Escudero le gustaba autodefinirse como pintor de bailes, compartía escenario con la argentinita y amistad y pasión por la pintura de vanguardia con Francis Picabia y Fernand Leyer.
Lo hizo por encargo de Televisión Española, un medio público para el que desarrolló muchas otras reseñables colaboraciones, como La leyenda del Caballero de Olmedo o El obispo leproso y también Martín Fierro. En su haber figura un mérito extra. Lo contrataron para redactar los guiones de una serie sobre educación vial. O sea que Julio, además de a pensar, también nos adiestró al volante a la hora de conducir. Pocos poseen un historial como él tiene. Las autoescuelas, estarán conmigo, le deben un reconocimiento. Entre sus compañeros de oficio, voy terminando, y la crítica ya tiene ese reconocimiento. Es un cineasta respetado y admirado. A sus películas une un caudaloso cuerpo teórico que se ha plasmado en varias publicaciones. Los trabajos y los días, pasión y vida de un hombre de cine y de la idea al film son algunas de ellas. Está situado como referente del llamado nuevo cine español, junto a Martín Patino, Mario Camus, Miguel Picazo, Francisco Regueiro y Carlos Saura, a quien, por cierto, ya he dicho, reclutó como actor en su primer cortometraje. De la misma forma que Julio figuró como actor en la primera práctica de Saura, titulada Paz. Posee el premio José Valdelomar de la Junta de Andalucía, que además costeó un bonito cofre antológico. Existe un premio Julio Diamante en el Festival Alcances de Cádiz, donde también se ha rotulado con su nombre una sala de proyecciones. Ha dirigido 12 largometrajes, el último, La memoria rebelde. También cabe mencionar Elena y Fernanda, Tiempos de Chicago y, cómo no, Los que no fuimos a la guerra, una ópera prima que, reconvenido por los de siempre, se estrenó 2 años más tarde con otro nombre más del gusto oficial, Cuando estalló la paz. Es una filmografía escueta, de acuerdo, pero suficiente para que se le tenga por una persona imprescindible a la hora de entender la evolución de más de medio siglo de nuestro cine. Lo representa su obra. Le avalan premios y distinciones. Ha triunfado en Valladolid, en Berlín y finalmente la crítica de Barcelona consideró Tiempo de Amor como el mejor film del año 64. Ahí se abordaba en Tiempo de Amor, sin complejos, en 3 episodios separados, la represión sexual, los frustrantes e interminables noviazgos y la miseria económica y moral, cuestiones que pasaban diluidas en el espejismo de los planes de desarrollo y de la irrupción del turismo. Vuelve a incidir en el deseo reprimido y en la falta de horizontes de la juventud entonces en El arte de vivir, otra de sus películas iniciales. Acompaña a una nueva generación de intérpretes, Juan Luis Galiardo, Enriqueta Carballeira, Agustín González, Julián Mateos, Lina Canalejas, Elena María Tejero. Él mismo aparece en algunos de sus largometrajes, como también acostumbraba a hacerlo en el teatro, prolongado de esta forma una vocación de actor nunca disimulada. Se le ve, por cierto, imponente, a lo que contribuye sin duda su colosal aspecto, ataviado de militar, de capitán Boisset, uno de sus renombrados trabajos para la escena. Llevó a las tablas a Ibsen, a Büchner, a Carlos Muñiz, entre otros autores de vanguardia. Aunque desde siempre el cine ha sido el eje central de su trayectoria profesional, es aconsejable aquí separar su labor como cineasta de la del escritor, articulista y profesor. Desempeñó la docencia durante 11 años en la Escuela Oficial de Cinematografía, de donde había sido expulsado en sus años de estudiante por sus ideas políticas, cuando esta escuela se denominaba Instituto de Investigaciones y Experiencias. Como igualmente hay que abrir un apartado especial, inmenso si se quiere, para evaluar su faceta de organizador de la renombrada Semana de Cine de Autor de Benalmádena. Una auténtica ventana abierta de par en par a cinematografías vedadas en la cartelera comercial, a títulos y profesionales de extraña procedencia que eran recibidos con recelo por el gobierno e incluso por la industria, pero que nos puso en el mapa como un anticipo de libertades impensables hasta entonces. En una bella columna periodística en el Diario Sur, Paco Griñán indica que traía una visión clara de un certamen sin alfombra roja, cinéfilo y comprometido, lo que aumentó aún más la fama de un festival como un islote libertario en el que se podían ver películas inaccesibles en otras muestras. Él asumió el mando en la 4ª edición después de una primera y agitada etapa en manos de Mamerto López Tapia y de José Luis Guarner, y le imprimió su sello personal durante casi 20 años. Carlos Taillefer, que se considera un hijo de Benalmádena, lo describe como la propuesta más interesante, arriesgada e innovadora en la historia de los festivales en España. Disponía, recuerda, de una programación confeccionada con rigor e inteligencia que descubrió a muchos espectadores nuevos mundos cinematográficos, directores de cine y movimientos artísticos insólitos. Cine, cultura y libertad contra las sombras y el silencio es un pormenorizado análisis de aquellas 2 décadas en las que quedó nítidamente demostrado que el cine era mucho más que lo que se facturaba en Hollywood. Lo escribió Julio Diamante con profusión de datos, lo que permite al lector introducirse al detalle en la apasionante intrahistoria de esta cita anual en la que las películas siempre iban acompañadas de coloquios, debates y presentaciones. Termino de verdad.
La memoria de la semana está plagada de pulsos con la Administración, como bien se explica en esta minuciosa monografía editada por la Consejería de Cultura. Pero el apoyo del alcalde Bolín, que la tenía como instrumento de propaganda turística y de aperturismo, y la sagacidad de Diamante iban a lograr lo que parecía imposible, que ni siquiera se suspendiese el año de la defunción de Franco a pesar de las amenazas y presiones. En su casa de Madrid ha ido depositando un sensacional archivo personal como prueba fehaciente de su existencia, de sus viajes y la historia, en el que naturalmente abunda todo lo relacionado con su actividad como gestor en Benalmádena. Pero hay mucho más. Es un tesoro que reclama un rápido inventario y una clasificación. Son los papeles de Julio, un ingente banco de datos, libros, revistas, folletos y carpetas que ha almacenado durante toda su vida. Es su patrimonio, un valioso fondo documental no solo relacionado con la cultura, sino también con la política, ya que igualmente conserva informaciones y escritos de la resistencia antifranquista. Ahora está a punto de dar el paso para que esa dilatada memoria personal sea custodiada en adelante por la Universidad de Málaga en un espacio, la antigua Escuela de Magisterio, en el que vendrá a tener como vecino el legado de otro insigne intelectual, el abogado, bibliófilo y poeta Alfonso Canales. Me consta que en su generosa decisión, que hoy se formaliza, ha resultado fundamental el interés y la sensibilidad del equipo directivo de la Universidad y de la Real Academia de San Telmo. Y asimismo, esa ha sido en todo momento la actitud de José Manuel Cabra de Luna, igualmente volcado en esta delicada y compleja gestión. Ambas instituciones han calibrado la enorme importancia del archivo del que se desprende hoy Julio. Han viajado a Madrid y allí han percibido con ojos atentos lo que ahora se nos ofrece para que aquí quede finalmente depositado, dando cumplimiento a la voluntad y el mayor deseo del señor Diamante, siempre que se cumplan unas elementales condiciones: que la donación sea gratuita en un espacio apropiado, que se haga una catalogación previa antes de su traslado y que el contenido sea indivisible con el nombre de legado Julio Diamante, y así va a ser. Existen factores emocionales que lo han hecho decantarse por Málaga, su antigua y fructífera relación con esta ciudad en la que tiene casa. Quizás también su vieja amistad con el alcalde Francisco de la Torre, que le ofreció la suya como refugio en momentos políticos delicados y peligrosos. Es muy elocuente a este propósito la imagen tan afectiva del reencuentro de ambos con motivo del homenaje que Diamante recibiera en el Festival de Málaga Cine en Español en el auditorio del Museo Picasso. Creo importante recalcar también la confianza en Carlos Taillefer, académico de Bellas Artes y cineasta como él, que siempre ha defendido esta aportación como un asunto clave para la cultura malagueña. Y por descontado, la complicidad de Sagrario Muñoz Calvo, compañera de Julio, otro eslabón necesario e indispensable para arribar a buen puerto. Es la herencia que se nos entrega, aprovechémosla, la de una personalidad gigante. No hay farfolla, relleno ni refrito en su abrumadora biografía que con formidable potencia se ha proyectado en diversos campos. Pueden hacerse una idea de la magnitud de esta donación, que es irreemplazable. Es un fabuloso archivo que se dispone a iniciar su última mudanza, con la que también a la vez se materializa en este viaje definitivo al sur, el definitivo asimismo regreso a Andalucía de un hombre llamado Diamante. Su nombre, como sus papeles, hablan por él. Papeles que, utilizando otra cita cinéfila, son diamantes para la eternidad. Muchas gracias. Es difícil hablar en pocas palabras de lo que de alguna manera es la síntesis de la vida de una persona. Por suerte o por desgracia, ya larga. Bien, es verdad, una de las cosas que siempre cuando se ha hablado de mí y tal, pues ha sido calificarme como polifacético. Bueno, es verdad que he participado, intervenido, creado en muchos aspectos, ¿no?, de la vida, de la cultura. Sí, bueno, ahora quizás se me oye mejor. Eso es verdad. He amado mucho el cine desde muy joven. Al principio era, digamos, simplemente
un aficionado al cine. Pero muy pronto, ya en la adolescencia, aproximadamente a los 16 años, tomé conciencia de que el cine era algo más que un entretenimiento. Y empecé a calificar el cine como un instrumento de cultura y un instrumento de libertad. Bien, en estas palabras está contenido un poco la síntesis de la lucha que he procurado mantener, primero por el cine, pero el cine entendido en su profunda vinculación con la cultura. Porque si no lo entiendes vinculado a esas otras cosas, pues estás recortando el sentido del cine. Tú no puedes separar el cine de la importancia que tiene el teatro. Y no puedes separarle al mismo tiempo de otras muchas cosas, de muchas vicisitudes de la vida y de las artes. Y entonces, pues quiero decir que a lo largo de la vida, pues, digamos, amado y luchado, no solo por el cine, también por el teatro, donde dirigí muchas obras. Todas ellas, lo que yo dirigí, eran estrenos en España, estrenos absolutos. Y en algunos casos estrenos memorables, como cuando estrené el Wojciech de Büchner. Büchner, uno de los nombres para mí esenciales de la historia del teatro, absolutamente entonces desconocido en España, y al que acompañé, por cierto, de un trabajo, digamos, para presentación de este autor muerto, jovencísimo, y que para mí es uno de los nombres esenciales. Pero también, como se ha dicho, pues fui muy amante del jazz, del blues, del flamenco. Ahora, al paso de los años, muchos años, más o menos, comienzan a ser músicas no demasiado bien conocidas, pero sí admitidas en la buena sociedad. Entonces, en mis tiempos de adolescencia, en los que también fue cuando, digamos, hice las primeras conferencias dedicadas al jazz, por ejemplo, y la primera emisión radiofónica durante 2 años. Entonces, no eran bien admitidas en la buena sociedad. El jazz era una cosa mal vista. Quizá, no sé por qué misterio, de tal manera que no pude utilizar la palabra jazz en el título de la emisión, que era una emisión semanal durante 2 años. No, lo tenía prohibido. Nunca llegué a saber exactamente la razón. ¿Cuál era? Hubo un momento en el franquismo en que de pronto
las palabras extranjeras eran poco queridas y eran proscritas, pero también el jazz en sí era poco querido, porque sonaba a negritud, a cosa oscura, ¿verdad? Y demás. Y bueno, entonces, como digo, tuve que titular la misión Historia y Estética de la Música Afroamericana. Bueno, eso por su parte facilitaba el que pudiera también presentar y estudiar otros aspectos de la música y la cultura negroamericana, que también me interesó siempre muchísimo. Me ha interesado mucho pues toda la cultura de la negritud y la poesía, por ejemplo, desde el gran Langston Hughes, presente aquí en España cuando la guerra de España, sí. Y luego el flamenco, una cosa que ahora está bastante de moda, pues entonces también era una cosa bastante entendida como de gente baja, de borrachitos, ¿verdad? De gentes de mal vivir, que manejaban la navaja con demasiada facilidad. Bueno, ese puede ser uno de los aspectos del flamenco, pero por favor, no es el flamenco. El flamenco es algo mucho más amplio, más grande y más hermoso. Estas dos músicas, además, tenían la virtud de no ser solamente músicas. Eran poesía, para empezar, expresión existencial, es decir, abarcaban mucho, abarcaban la vida, ¿eh? Y entonces me han acompañado toda la vida como dos compañeros muy fieles. Repito que al mismo tiempo el teatro del que hablaba, pues también dediqué, es decir, hice una docena de montajes teatrales, rescatando siempre autores que me parecían esenciales, o algún autor español nuevo, inédito, como Carlos Muñiz, con El Tintero, al que reconvertí, que era un autor interesante, pero dentro de una expresión teatral, digamos, familiar, cotidiana, en un autor neoexpresionista, que era el movimiento que yo como calificaba el movimiento que yo intentaba defender. Yo era muy sensible a lo que calificaba como neoexpresionismo realista, que se diferenciaba, digamos, del expresionismo, lo que se llama siempre, por facilidad, por pereza, por ignorancia, se reduce el expresionismo al expresionismo alemán, digamos, únicamente fantástico, únicamente, digamos, escapista, con todos sus grandes valores, pero escapista de la realidad. Mientras que también había otros autores, grandes autores,
y otras obras, enormes obras, que representaban otro tipo, otra expresión, y que sobre todo se manifestaron durante el tiempo de la República de Weimar. Bien, por otra parte, ha surgido en varios momentos, ¿verdad?, pues mi vinculación a la política. Yo no soy político, ni he querido nunca serlo, pero siempre me ha interesado la política. Y además he creído que una obligación del ciudadano, o al menos una obligación mía, era interesarme por la política. Y eso casi ha sido necesariamente desde niño. Es decir, desde niño en que yo viví, niño de la guerra, en que yo vi cómo eran maltratadas personas que me merecían gran respeto. Y vi cómo predominaba la mentira y cómo predominaba, digamos, la ignorancia y la barbarie. Y entonces desde niño tuve que luchar contra esas cosas que me parecían detestables. A lo largo de esta vida ya muy larga, tengo un capicúa que pronto dejará de ser capicúa. Es decir, tengo 88 años, pero pronto voy a cumplir 89, es decir, que ya soy pues un viejo dinosaurio. Y entonces, como digo, a lo largo de esa vida me he procurado defender todas esas cosas. Y para mí y amarlas y defenderlas. Y concretamente, en esa larga vida hubo un paréntesis, es decir, importante, que fue los 18 años que dirigí la Semana Internacional de Cine de Autor. Semana calificada como de Benalmádena, porque llevó el nombre de Benalmádena durante la mayor parte de su existencia. Luego los últimos años, los 4 últimos años del festival, ¿no?, se llamó Semana Internacional de Cine de Autor de Málaga, porque el alcalde de Benalmádena era un hombre pues singular. Ahora yo no me voy a entretener en hacer su retrato. Y entonces pues de pronto pues porque le dio la vena, se desentendió del festival. ¿Por qué razón? Era porque, es decir, curiosamente, esto es interesante, cuando era franquista, alcalde franquista, es decir, puesto a dedo, sus relaciones conmigo y con el festival eran buenas. Le encantaba cómo yo mantenía unas peleas monstruosas con la censura. Y le encantaba quizá también las películas atrevidas y problemáticas, porque yo entendí que la columna vertebral del festival
era la defensa por la libertad de expresión, que era lo más necesario que había en la cultura en general y en este país también. Y entonces, en esa lucha, en esa pelea mía con la censura, muy dura, pues él lo pasaba bien, quizá porque le servía para tener quizá para parecer un poquito, tener un tufillo de liberalismo. Sin embargo, cuando después, en las elecciones democráticas, volvió de alcalde democrático, pues ya empezó a hacerle menos gracia, tanto las películas como, digamos, mi postura, pero, digamos, la línea del festival, la línea. Y entonces, a partir de ese momento, pues, que fue en 1978, es decir, que pasaron 13 años hasta el final del festival. Y durante muchos años, tanto yo como mis dos personas del equipo permanente, mantuvimos el que durante muchos años, a pesar de entonces tener que recurrir a otros entes, pues se mantuviera el nombre de Benalmádena. Pero los problemas ya a partir de ese momento eran muy grandes, porque claro, era que teóricamente quien tenía que ser, quien era el principal benefactor del festival, que hoy se llama legendario, mítico, en fin, y tantas otras cosas, pues tenía que haber sido, ¿verdad?, esta persona y estas gentes, esta comunidad que llevaba su nombre. Y bueno, los problemas eran tan grandes que hubo que llevar el asunto al Parlamento andaluz. Y el Parlamento andaluz pues dijo que había que continuar el festival a la mayor brevedad posible y para ello pues ayudarlo en todo lo que necesitara. Bueno, esto lo dijo el Parlamento andaluz y durante 3 años pues hubo un paréntesis en que no se reanudó el festival. Y 3 años muy duros entonces, tanto para mí como en tono menor para las 2 personas que eran mi pequeño pero eficacísimo equipo. Y al cabo de esos años, pues claro, ya era impresentable el nombre de Benalmádena y entonces fue cuando se hubo, es decir, se impuso el nombre de Málaga. Al llegar a este momento, quiero decir, esos años, obviamente esos 18 años, son una etapa importante de mi vida. No es decir, he vivido, como digo, muchas otras cosas, pero esos 18 años han sido importantes. Y están reflejados, es decir, escribí 3 textos destinados al festival. Uno era que cuando se cumplió 10 años, la Filmoteca Española hizo un homenaje al festival, cosa que no hacía con ningún otro festival español, haciendo una publicación además, y me encargó que hiciera yo ese texto. Y esa publicación, pues ya digo, fue en la 10ª edición. Luego, al reanudarse después de los 3 años de paréntesis de no hacerse el festival, también hicimos
el equipo, aunque obviamente pues mi intervención era mayoritaria o más decisiva, pues hicimos otro texto que reunía la absolutamente impresionante actividad que había llevado a cabo el festival. Yo cuando me hice cargo del festival, que ya no era un bombón aceptarlo, porque habían sido 3 años lamentables, con un segundo año sobre todo lamentable, donde se confundía lo revolucionario con lo que era puro gamberrismo, ¿no? Y entonces, pues, me propuse una cosa modesta, pero seriamente, y es que en su línea, no la línea de los festivales de alfombras rojas, sino en la línea de los festivales entendidos sobre todo como hechos de cultura e instrumentos de libertad, fuera tan bueno como el primero. Y yo creo que fue tan bueno como el primero, o fue el mejor. Puedo decir que conocí todos esos festivales. No he conocido ningún festival que fuera superior a lo que aquí se hizo. Y soy poco modesto con esas palabras, porque, por ejemplo, cuando yo hablo de, digamos, de mis películas, de mis guiones, de mis direcciones teatrales, de lo que sea, jamás, es decir, jamás haré afirmaciones tajantes, porque entiendo que para gustos hay muchos y admito que gusten más, que gusten menos. Ah, pues sí, está muy bien, está regular, está mal. Muy bien. Pero en el caso de un festival es distinto, porque un festival hay cosas demostradas, igual que una galería de arte. Si tú has presentado por primera vez a Max Ernst, o has presentado a Picasso mismo, pues eso, digamos, que es un hecho objetivo, queda ahí. Y aquí pasa un poco lo mismo, es decir, que basta ver en cuándo y cómo se presentaron las obras aquí, en qué fechas y de qué manera, que también es esencial, porque hay quien de pronto pues presenta las obras, pero claro, por primera vez fueron conocidas aquí, hago una síntesis muy tonta, pues todas las cinematografías africanas, que hace muy poco hubo un homenaje tal a un festival africano, hoy hay varios. Entonces se decía, bueno, pero cuando yo hice por primera vez la presentación de las cinematografías del África Negra, bueno, pues pero qué cosa es esa, pero de dónde se inventa Julio Diamante. Entonces, bueno, entonces quiero decir que aquello durante muchos años se llamó la batalla de Benalmádena. Felizmente, junto a muchas personas que no entendían aquello, sí había también personas que sí lo entendían. Fueran menos o más. Lo importante no es, digamos, exactamente el número. Lo importante es también, el número es importante, pero también es importante
la inmensa minoría que decía Juan Ramón. Y entonces, pues esa inmensa minoría sí que supo siempre valorar, digamos, la semana. Y por eso mucha gente, al cabo, es decir, de los muchos años que el festival tuvo que cesar, porque ya ante, digamos, aquella batalla tremenda, ya era una cosa inconcebible, pues tuve que echar el telón. Y una pena, porque con un minúsculo esfuerzo económico, y eso sí, con un poco de amplitud de miras humanistas, ¿verdad?, pues hubiera podido tener el festival larguísima vida. Bueno, entonces, por supuesto, quiero decir que todos los libros, todos los documentos que se han reunido a lo largo de los años, pues han sido de alguna manera, pues, amigos, unas veces sabios, otras veces amigos que apoyaban ciertas cosas mías, ciertas visiones, aspectos o conocimientos. Y entonces, pues por tanto los libros como ciertos documentos, pues les tengo, son como una parte de mí. Y podéis pensar, y me permito llamaros, tutearos, que cuando los dejo en la Universidad de Málaga es porque tengo cariño, mucho cariño a Málaga. Y bueno, entiendo que no es desprenderme de ellos, sino al contrario, dejarlo en un sitio en que sean bien tratados. Cuando digo bien tratados no quiere decir, digamos, que estén tratados físicamente. Pues eso sí, esté bien. Pero quiero decir que si son conocidos, aunque sea por una minoría, que es lo importante, que haya quien, yo no voy a... El número no tiene mayor importancia. Hoy, por ejemplo, uno de los mayores directores que se consideran punteros en el mundo se llama Hou Hsiao-hsien, chino, de Taiwán. Cuando yo lo conocí, me enteré de que se hacía una proyección de un joven chino que había hecho 2 películas. Y fui a esa proyección, en la cual no seríamos más de 5 personas. Y entonces, pues, al terminar la proyección, hablé con él y quedé, y se pasaron aquí. Cosa excepcional. Entonces, ya digo, ese señor que era entonces desconocido, pues hoy es conocidísimo. Y podríamos decir esto de otros directores, como Sokurov, que estuvo aquí también, ¿verdad?, y que hoy es también junto a Hou Hsiao-hsien, o Jim Jarmusch, conocidísimo, como sabéis, Jim Jarmusch. Y que le conocí a Jim Jarmusch, por ejemplo, cuando estaba en el Festival de Mannheim, donde de pronto vi un chico con aspecto triste junto a unas latas de películas.
Y entonces me acerqué a preguntarle qué le pasaba. Pues que me han rechazado la película. Vaya, cogí la película, me busqué una sala, la vi y me fui a la dirección del festival y les dije, pero hombre, ¿cómo habéis rechazado esta película? Que es magnífica. Entonces, con muy buen criterio, porque todo el mundo puede, también es gran virtud el reconocer de pronto un posible error, pues el festival la pasó e incluso fue premiada. Estoy hablando de Permanent Vacation, de Jim Jarmusch. Y bien, esa ha sido, digamos, la pequeña lucha de toda una vida, y sigo con ella hasta el tiempo que me quede, porque forma parte de mí. La prudencia recomienda ver, no oír y callar. Mas me sale de lo hondo, ay, ay, ver, oír y no callar. Y como es verdad, como esto que yo digo, ay, es verdad, ay, es verdad. Mientras el mundo sea inmundo, no pararé de cantar. Gracias. En español hay una palabra que es gracias, que la tenemos muy manida, ¿no? Se dice, y a veces para darle otro valor se dice gracias en mayúscula, gracias del corazón, incluso se dice gracias de verdad, lo que supone que se puede decir gracias de mentira, ¿eh? Por lo tanto, yo lo que quiero decirles gracias normales. Gracias normales porque para la Universidad de Málaga es un privilegio el legado de una persona comprometida y generosa. Generosa con una universidad pública. Yo quiero decirle al presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo que eso que Diego Torres de Villarroel decía de que el mundo está de otro humor, pero las universidades seguimos del mismo, del humor de la defensa de la libertad y de la crítica, de la creación de ciudadanos libres que sean capaces de cambiar esta sociedad. Y ese sigue siendo el humor de la sociedad, de la universidad. Y por eso yo le agradezco esa generosidad de que a una universidad que quiere seguir trabajando por la crítica y por la libertad y por una sociedad diferente, podamos tener el privilegio de trabajar con su archivo. Pero también por el compromiso, porque indudablemente nosotros, el archivo sigue siendo el archivo de Julio Diamante, que nosotros lo vamos a cuidar bien, pero no lo vamos a cuidar bien porque esté limpio y ordenado. Lo vamos a cuidar bien porque yo quiero hablar de futuro, yo quiero transformarlo en una herramienta de futuro. Un archivo de estas características tiene un valor fundamental en un mundo tecnológico donde parece que lo único que sirven son las máquinas, y es falso. Lo que sirve es precisamente el conocimiento y la reflexión. Lo que sirve es el pensamiento y lo que sirve es la cultura. Y por lo tanto, yo quiero transformar este archivo de Julio Diamante en la Universidad de Málaga en una herramienta de cultura, de reflexión y de crítica para conquistar el futuro y para hacer que los estudiantes que pasan por esta universidad no solo no olviden el legado y el trabajo, sino que de ese no olvidar construyamos un recuerdo de lo que nos va a pasar adelante. Por lo tanto, para nosotros yo quiero reiterar que es un orgullo, que es un honor y que es un compromiso el tener el archivo para seguir construyendo el futuro. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti.